Buenos días. Vamos a desarrollar un ejemplo de estudio de impacto ambiental con una instalación fotovoltaica. Nos servirá, digamos, de base para el resto de los ejemplos que tenemos planteados. Entre ellos, pues está una planta para frutas, para tratamiento de frutas y una línea, una subestación y línea eléctrica de alta tensión. Siguiendo el ejemplo, pues los otros son similares, como veremos a continuación. Bien, lo primero que hemos dicho es, esto ya lo conocemos, por tanto lo paso muy rápido, el contenido de un impacto ambiental, que hemos dicho que tiene pues de 9 a 10 pasos, entre ellos análisis del proyecto y sus alternativas, definición del entorno, inventario y evaluación ambiental, previsión de los efectos, identificación de las acciones del proyecto, identificación de los factores del medio que pueden ser impactados, cruce de acciones y factores, surgen a partir de impactos, y la realización de la evaluación cualitativa y cuantitativa, la predicción de las magnitudes de impacto, valoración cuantitativa de los impactos, medidas correctoras, programa de vigilancia en cuanto al análisis del proyecto y sus alternativas, que hemos ido viéndolo en la teoría que hemos visto antes de todo esto. Decimos que sirve para estudiar el proyecto, las etapas del proyecto, los datos del proyecto, los medios dispuestos para construcción, las previsiones de ampliaciones o modificaciones a corto plazo, y al mismo tiempo se plantean eh, si podía haber soluciones alternativas o no al proyecto que impactasen al medio ambiente menos de todas ellas. Como consecuencia de esto, de estas alternativas al proyecto y las características del proyecto, pues ya tenemos un poco las acciones, sintetizadas un poco las acciones del proyecto. La segunda parte también la hemos hablado, es definición del entorno del proyecto y descripción del mismo, que es más o menos ver los componentes del medio que pueden ser impactados, del medio inerte, del medio biológico, perceptual, socioeconómico, abiótico, biótico, etcétera, etcétera, y un inventario ambiental de todo lo que rodea al proyecto, y al final intentaremos establecer de alguna forma la capacidad de acogida del medio para el proyecto planteado. El tercer punto es previsión de los efectos, que no es ni más ni menos que hacer una lista y descripción de acciones junto con la lista de factores, naturalmente, haciendo una síntesis del proyecto de todo lo que hemos visto hasta en los dos primeros puntos. Cuarta fase, pues bueno, como consecuencia de la tercera nos surgen ya las acciones, que hemos dicho que las podemos perfectamente subdividir en obra y explotación, incluso lo socioeconómico, la parte socioeconómica, sobre todo los que surgen en obra, los que surgen en explotación, digamos esas acciones del proyecto, y lo socioeconómico, es decir, no nos olvidemos de los vertidos, de las emisiones, de los ruidos que se producen en la explotación, mientras que los movimientos de tierra, excavación y todo lo demás se produce en la parte de obra. Y luego los factores que son impactados, pues tanto agua, aire, suelo, flora, fauna, cambios de población, impacto visual, cambios de uso de suelo, que son factores que hemos estado viendo que se producen en todo, que se quedan o se interaccionan con las acciones del proyecto. Quinta fase, identificación de las acciones, que tienen unas características que ya las definimos en la teoría, potencialmente impactantes. Identificación de los factores, de nuevo, ya definitivamente, con sus características y de lo mismo. Surgen entonces ya las matrices causa-efecto con los métodos matriciales, factores en ordenadas, acciones en abscisa, subdivididas, que yo digo en obra, en explotación y naturalmente incluso en la desaparición del proyecto, en el derribo o en la demolición. Mientras que por otro lado tenemos los factores agrupados y más desarrollados de lo que aparecen aquí, es decir, por un lado los podemos subdividir, como hemos dicho, en medio físico natural y medio socioeconómico, empleando pues desarrollo rural, socioeconómico puro, etcétera, etcétera. Y la interacción entre acciones y factores da lugar al impacto. A continuación, una vez descubierto o visto cuáles son los impactos, pasamos a valorarlos y la valoración se hace con el cuadro de importancia de impactos,
en este caso. Ya hemos dicho que la técnica de evaluación y obtención de impactos de un proyecto no es un tema que se pueda hacer siempre igual. Le estamos dando unas características específicas con las cuales se puede llegar a hacer un estudio de impacto ambiental. En principio, averiguar su naturaleza, la intensidad, que es el grado de destrucción de un factor determinado, que es media, alta y baja, con su puntuación, la extensión, si es puntual, parcial o total, el momento, cuando se produce a largo, medio y corto plazo, teniendo en cuenta que el crítico además se produce en un momento especial, y estos son los valores que se le dan. La persistencia, fugaz, temporal o permanente, la reversibilidad, si es a corto, medio o irreversible, la sinergia, si el grupo de acciones sumadas da un impacto mayor que el de cada uno por separada, y la acumulación, si es siempre acumulativo, el efecto, si es indirecto o directo, la periodicidad, si es irregular, periódico, etcétera, por recuperabilidad, si es irrecuperable, si es recuperable a medio plazo, mitigable o irrecuperable, de tal forma que la importancia del impacto es un total de 3 veces la primero signo, 3 veces la extensión, tres veces la intensidad, 2 la extensión, 3 el momento, o sea, sin ningún coeficiente, la persistencia, la reversibilidad, la sinergia, la AC, que es la acumulación, F, que es el efecto, PR, que es la periodicidad, y la MC, que es, en este caso, es el momento, ¿no? En ese caso. Bueno, momento es MO, MC es recuperabilidad. Bien, pues entonces tenemos ya la importancia del impacto y con esta importancia la podemos llevar a la matriz, naturalmente, con lo cual, sumadas todos los impactos, veremos, naturalmente, veremos cuánto el impacto, los impactos, cuánto suman o cuántos dejan de sumar. Como consecuencia, si el impacto evidentemente es negativo, pues entonces, y en el caso de aunque no lo sea, también se pueden emplear medidas correctoras que realicen una mejor explotación del medio, por ejemplo, anular, atenuar o corregir o compensar los efectos negativos, es decir, los impactos negativos, atenuarlos, evitarlos o corregirlos, aunque salga positivo en poca cantidad. Incrementar los efectos positivos en ese caso y tendrá que incluirse pues, en la matriz pues, los valores reales una vez hechos o aplicadas las medidas correctoras. En cuanto a que valorar la importancia del impacto con dichas medidas, pues el efecto que produce, el coste de ejecución, la viabilidad de ejecución, coste de mantenimiento y en cuanto queda reducido el proyecto como consecuencia de esas medidas correctoras. Al final se establece un programa de vigilancia y control, o vigilancia ambiental y control, naturalmente, puesto que estas medidas será necesario mantenerlas a lo largo del tiempo, naturalmente, y se incluye pues, un programa con la síntesis del mismo. Bien, entonces, en la práctica, lo que queremos es que hagáis un estudio de impacto ambiental completo, o sea que la matriz no es el estudio de impacto ambiental, es un método para establecer y valorar los impactos, pero exclusivamente es eso, lo que es el estudio de impacto ambiental son los puntos que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuál es la obra que vamos a ver? Pues se trata de una instalación fotovoltaica que ocupa una extensión de 300 metros cuadrados de 1 megavatio de potencia, que ya es una instalación considerable. No tiene seguidores solares, por lo que fija la estructura y la estructura metálica, pues cada vez más se hinca en el suelo sin base de hormigón. No se suele hacer base de hormigón porque ya sabéis que las estructuras de hormigón son a veces irrecuperables. Entonces los hincamos en el suelo y de ahí construimos pues el bancal, en un bancal determinado, pues la instalación de fotovoltaica en el cual hay que hacer pues una obra civil, pues, naturalmente para obtener los bancales o la planicidad del tema y poder colocar pues los paneles solares en este caso. Es una obra bastante extensa. Yo he hecho una instalación de 1 megavatio de potencia, y entonces, bueno, pues es una obra bastante extensa, sobre todo en extensión. Esa obra tendrá accesos y viales, habrá que hacer desbroces, habrá que hacer desmontes y terraplenes para allanar el terreno y hacer esos bancales, acopio de tierra y materiales para que puede quedar hecha la instalación. Y en la fase de explotación habrá un tránsito de vehículos, sobre todo, pues ya sabemos que hay que limpiarlos cada cierto tiempo los paneles, etcétera, etcétera. Un desbroce de la flora, evitando sombras,
en determinados momentos y se desarrolla evidentemente la explotación, una actividad en ese caso, igual que en la obra, pues se generan puestos de trabajo que son del personal que está realizando la obra, que en este caso por la instalación de estas características es bastante importante. El inventario ambiental, bueno, en cuanto al análisis del proyecto, pues ya hemos hecho el análisis del proyecto, las acciones que hay, no hay otra posibilidad, naturalmente, de hacer las obras que hay que hacer, evidentemente, y esas son las acciones que hemos visto que hay que hacer. En cuanto al inventario ambiental, pues estamos ante un terreno agrícola, sin demasiado valor ecológico, no hay aguas, las viviendas son casa de campo, etcétera. Entonces puede haber polvo y ruido que molesten pues, a esas viviendas que están situadas en esa parcela o en esa zona en que vamos a hacer la instalación solar. Ya digo que el terreno es agrícola y sin demasiado valor ecológico. Hay una zona boscosa, de jaras y arbolado que pueden provocar sombra en la instalación, por tanto hay que estar continuamente talando y el paisaje resulta afectado, como ya hemos visto, no considerablemente afectado, porque incluso si los paneles se suben, pues en este caso puede realizarse incluso alguna actividad en la base, ¿no? Pero bueno, resulta afectado por la instalación solar, puesto que se ven una serie de paneles que están ahí colocados en el campo. Previsión de los efectos, pues ya podemos prever los efectos que hay. Acciones en la obra de ejecución, pues hay que hacer, ya digo, accesos y viales, hay que desbrozar el terreno para quitar pues la maleza que hay y poder colocar los paneles, hay que hacer desmontes y terraplenes, hay que hacer un acopio de tierra y materiales en determinados sitios para compensar las bajantes que hay, las bajadas de terreno que hay y la utilización de mano de obra, que será en este caso un aspecto positivo. Mientras que en la explotación habrá un tránsito de vehículos que, bueno, pues destrozan los caminos, hay un funcionamiento de la actividad en cuanto al paisaje, y hay desbroces en zonas boscosas también, así que se potencia la actividad económica, también se potencia la actividad económica con una instalación fotovoltaica. Sobre todo si la empresa que realiza la instalación fotovoltaica tiene su sede en la provincia o en la región que tenemos, es decir, en la comunidad autónoma de Extremadura. Si viene una empresa de fuera, pues sí tiene, sí las acciones, naturalmente, pues sí que genera puestos de trabajo, incluso el impuesto de bienes inmuebles y ilícitos, pero en la explotación, pues igual cotiza afuera, su domicilio fiscal está afuera y ese es uno de los problemas que vemos en las instalaciones fotovoltaicas. En cuanto a factores, pues el aire, puede haber polvo, edafología, el perfil edáfico se destroza, el ecosistema pues actúa sobre él, el paisaje se deforma, como hemos dicho, la flora, pues también tenemos que talar zonas, las vías de comunicación, pues por el paso de vehículos también se fastidian, pero hay actividad económica. Entonces, al hacer un cruce de acciones con factores, se producen los impactos, como estamos viendo. Se producen entonces los impactos. Entonces, para dejar claro los impactos, vemos que, por ejemplo, en los viales que hay que hacer, pues se levanta polvo, con lo cual hay impacto negativo, se destroza el perfil edáfico o la edafología, con lo cual también es informe negativo, o sea, es un impacto negativo. Los desbroces desbrozamos y el relieve queda un poco desfigurado, pues hemos dicho que hay que hacer bancales y aplonar, entonces en los desbroces se produce evidentemente un corte de relieve. ¿Qué más? Acopio, por ejemplo, los desmontes también ocasionan ruidos con las máquinas que desmontan, los bulldozers, etcétera, etcétera. El acopio de tierra, pues también actúa con el relieve, tanto los desbroces como el acopio de tierras, naturalmente. Sin embargo, se produce mano de obra que mejora el aspecto socioeconómico. Y en la explotación, ¿qué pasa? Pues en la explotación lo que pasa es que los viales quedan también afectados por los vehículos que circulan, tanto para reparación y mantenimiento de los paneles como para limpieza de esos paneles. Ya sabemos que la limpieza es fundamental para que la instalación fotovoltaica funcione, mientras que en el desarrollo de la actividad, pues es decir, la actividad, el paisaje queda de alguna forma afectado por la instalación fotovoltaica, la flora pues
también la actividad genera problemas con la flora, ya que hay que estar pendiente de que no le den la sombra a los paneles. Sin embargo, hay una actividad socioeconómica que es positiva. Bien, eh, entramos en valoración y las matrices. Antes que nada, recordemos por qué está esta columna puesta aquí, una columna de viales, perdón, de unidades de impacto ambiental. Bueno, porque aparte de hacer esto, que como veréis es estos impactos, la evaluación de estos impactos es muy subjetiva, sin embargo, ya vamos a fijarnos en las obras en sí. Hay unos impactos que son negativos, pero no son tan negativos como pudieran ser otros, naturalmente. Es decir, que hay el polvo y el ruido parece que es más molesto que el perfil edáfico o el relieve en la actividad humana, en el paisaje, etcétera, etcétera, o por los propios desmontes con los ruidos, también es importante. Y hay otra serie de aspectos que son menos importantes. Es decir, yo diría que, por ejemplo, el polvo y los ruidos, con la molestia que produce la actividad humana, pues son más importantes que otros. Por tanto, para hacer esa valoración relativa entre unos impactos y otros, lo que hacemos es dividir 1000 unidades de impacto ahora, es decir, relativizamos más el tema y con lo cual conseguimos mayor precisión. Y pensamos, a lo mejor, en principio, que la actividad del medio ambiente, el medio ambiente queda afectado, vamos a darle, es muy importante la actividad que eh, de alguna forma afectamos por la instalación. Por eso le hemos dado 600 unidades. Vamos a repartir 1000 unidades de impacto entre todos los impactos. En principio el reparto lo hacemos así. Es muy subjetivo también, pero con eso, con tanta subjetividad, no obstante, al hacer estas valoraciones relativas, conseguimos mayor objetividad. Entonces, suponemos que 400 unidades de impacto, o sea, 600 unidades de impacto se las damos al medio ambiente, entre las cuales incluimos el medio físico, o sea, perdón, al medio físico y al medio natural le damos 400 unidades o 600 unidades repartidas, y luego al resto del medio ambiente, es decir, a la parte socioeconómica le damos 400 de valoración, es decir, damos más al medio físico, al medio natural, le damos 600 unidades y 400 solo al medio socioeconómico. Hay otros proyectos que interesan más el medio socioeconómico, lo daremos más al socioeconómico y menos al físico, o a otro que la importancia la tiene el medio físico. Bien, esto nos repercutirá luego en la valoración absoluta que hagamos para obtener una valoración todavía más absoluta, o sea, la valoración relativa que hagamos para hacer más absoluta todavía el tema. No sé si me he explicado, yo creo que me he explicado bien, es decir, que con estas, en principio hacemos una valoración genérica para todos los impactos y después repartimos estas 1000 unidades de impacto para un poco separar o hacer que un impacto pues es más peligroso que otro. Bien, entonces le hemos dado al polvo 150 unidades, al ruido 150 unidades, que son los impactos más perniciosos para la salud humana, y luego el perfil ácido, el relieve, paisaje, flora y vías de comunicación, pues le damos menos unidades de impacto, ¿no? O sea, le damos, bueno, pues le estamos dando los 50, salvo a las vías de comunicación que le damos alguna más 100. Y por otro lado, al aspecto socioeconómico, como hemos dicho, pues le damos 400 unidades de impacto. Tenemos ahí están los impactos señalados en cada uno de ellos, igual que hemos hecho en la otra matriz que teníamos más simplificada, es decir, hemos hecho todos estos impactos. Por lo que respecta al tema, pues a su vez hemos repartido 1000 unidades de impacto, como he dicho, y le hemos dado el reparto que ya dijimos. Como estáis viendo aquí, el reparto que hicimos es el mismo que teníamos en la otra matriz. Lo que vamos a hacer a continuación pues será hacer la valoración cuantitativa de los impactos que se producen. Al final esta columna pues será la fase de obra o su total del impacto de la fase de obra, y aquí tenemos fundamentalmente de la fase de explotación y al final un impacto total que se produce. Con el cuadro que también lo expusimos antes, el cuadro de evaluación del impacto ambiental. Entonces, bueno, pues aquí tenemos cada uno de los impactos que hemos establecido y vamos dándole una valoración. Tenemos otra visión ahora más importante cuando lleguemos a la valoración. Se valoran los impactos y esto se lleva luego a la tabla. Entonces, esa llevada a la tabla, como estáis viendo, pues se hace así, ¿no?
Han salido pues 28, 39, estas son las valoraciones que ahora las veremos, en este caso, en la parte, digamos, del medio físico. A su vez, pues tenemos también con otras acciones, ¿no? En el medio socioeconómico, pues hay variación en cuanto a creación de puestos de trabajo y hay variación también en el medio socioeconómico en cuanto a funcionamiento de la actividad en ese caso. Bien, establecidos los impactos, dicho, llegamos a este cuadro en el cual valoramos. Si veis, de acuerdo con el cuadro que hemos visto anteriormente de evaluación de impacto ambiental, pues hemos distribuido accesos polvo, desbroce en relieve, acceso el perfil edáfico, geoedafología, acopio de materiales relleno, por ejemplo, desmonte, ruido, eh, en fin, todos los impactos que hemos establecido o que estuvimos antes. Vehículos, vías de comunicación, vehículos, paisaje, actividad, etcétera. ¿Y cómo valoramos esto? Bueno, pues conforme hemos establecido en el cuadro que vimos anteriormente. Es decir, el cuadro que vimos anteriormente nos decía que el signo se le pone negativo o positivo, por eso se suele poner 1 o -1, dependiendo que sea positivo o negativo, como estáis viendo. Hay que poner siempre, recordar 1 o -1. En impacto, pues, en intensidad, pues le hemos dado a casi todos los impactos, pues le hemos dado 4, ¿no? A continuación viene extensión, pues casi es parcial. Entonces, al ser una extensión entre extenso y parcial, pues le hemos también preferido dar 4 en este caso a la mayoría de ellos, salvo, por ejemplo, en tránsito de vías y flora actividad que le hemos dado pues en la extensión reducido en ese caso. La extensión, el momento, pues lo mismo, le hemos dado valor 4, la persistencia 1, 2, 4, depende un poco de todos, ya sabéis que en persistencia es fugaz, temporal, permanente. Bueno, pues el darle en la persistencia pues 1 o 2, 4 significa la persistencia permanente, permanente durante la fase que dura la obra o durante la fase que dura la actividad, mientras que también puede ser pues temporal o fugaz. Reversibilidad, pues le hemos dado todo que es reversible a corto plazo, ¿no? Significa el 1 y el 2, ¿no? Sinergia, pues la sinergia un poco, sinergia le hemos dado 1 en todos, que es sin sinergismo, es decir, simple. No hemos establecido la sinergia en algún momento como factor primordial. Haces acumulación, acumulación pues también le hemos dado simples, en vez de ser acumulativos, no se acumulan unos con otros. EFP, como hemos dicho, es el efecto. El efecto es un efecto directo, con lo cual este valor es importante. 4, 4, al decirle que es directo, pues es directo. Periodicidad, pues le hemos dado 1 porque es irregular o periódico, le hemos dado poco valor. Y al final sale la importancia. Fijaros, los factores que impactan el medio natural son casi todos negativos. Los factores que, por ejemplo, los factores que impactan que influyen en la parte socioeconómica, como puede ser la mano de obra, veis, esto es mano de obra, actividad económica, pues son positivos, se genera mano de obra, luego entonces es positivo. Se le ha puesto el 1, como veis, y al final ha salido 33 positivo. Lo mismo ocurre con el aspecto de explotación. Las que actúan sobre el paisaje, las que actúan sobre todos estos temas, suelen ser negativos, mientras que en este caso la actividad económica o la socioeconomía junto con la actividad pues genera un impacto positivo. Bien, este es el cuadro que nos referíamos, de los cuales hemos sacado los valores correspondientes, dependiendo de cada caso, ¿no? El 1 más menos 1, dependiendo que sea positivo o negativo, la intensidad, grado de destrucción del factor, siempre le hemos dado, hemos dicho 4 o 2, alta, la extensión, pues casi siempre puntual o parcial, en ese caso 1 o 2, el momento, pues parece que es inmediato, con lo cual le dimos 4, la persistencia, pues le hemos dado 1 o 2, o permanente 4, la reversibilidad pues le hemos dado pues, también entre 1 y 2, sinergia poco sinérgico, acumulación
no sé, es uno también poco acumulativo. El efecto, pues es directo, le damos 4 así. La periodicidad, pues es irregular, le hemos dado 1 o 2, y la recuperabilidad, pues yo creo que es recuperable, le hemos dado también 1 o 2, de tal forma que al final la importancia del impacto ha salido todo esto. Entonces, bueno, pues en la matriz le hemos puesto los valores correspondientes, como estáis viendo, los valores correspondientes, hemos llevado los valores correspondientes, nos da una columna, como veis, con los aspectos absolutos, y otra columna multiplicado, dividido por 1000 y multiplicado por el valor que le hemos dado, por 100 los primeros, por 50 los segundos, con lo cual obtenemos el valor relativo, como estáis viendo. Igual ocurre con otros impactos, con lo cual obtenemos ya los totales. Los totales, como estáis viendo, estos impactos totales, pues están establecidos en modo absoluto y en modo relativo también estos totales. Por ejemplo, los impactos absolutos, estamos viéndolo aquí, es decir, en la fase de obra salían menos 125, es decir, un impacto considerable. En la fase de explotación menos importante, es menos impacto, evidentemente, esto está claro con lo que podemos imaginarnos, con lo cual el impacto total es negativo, es decir, el impacto es 182 unidades de impacto negativo, puesto que sale negativo y negativo, ¿no? Negativo en obra y negativo de explotación. Pero sin embargo, digamos, la valoración relativa sale negativo en la fase, digamos, de obra, pero en la fase de explotación sale positivo. Sale positivo, más 11,1. Entonces, menos 0,5 más 11,1 salen 10,2. Es decir, la fase relativa 10,2. Fijaros, salíamos menos 142 negativos frente a 10,2. Esto es fruto de esa valoración relativa que hemos hecho también, de repartir las unidades de impacto. Una instalación fotovoltaica no produce, teóricamente, no produce impactos considerables, o sea que incluso podemos llegar a taparla con pantallas al volado, podemos llegar bueno, pues a reducir ese impacto que provoca el que estemos cortando la vegetación en la fase de explotación, teniendo cuidado de que no se estropeen los viales. Sin embargo, en la obra, pues lo mismo también, si podemos reducirlos en el perfil edáfico, edafológico, etcétera, etcétera. Entonces, como no provoca impactos, pues el resultado es un impacto positivo, evidentemente, a pesar de que medido o visto a absoluto, es decir, sin esa valoración que hemos hecho a continuación, sea negativo. Es decir, contabilizando los impactos todos con el mismo valor, lo que hacemos es relativizarlos más, darle más importancia a los impactos sobre el medio natural y menos a los medios socioeconómicos, es decir, lo que es de 600 a 400. Bien, aquí lo tenemos ya, todo puesto, los totales que se producen absolutos, menos 182 como hemos visto, que queda reducido, digamos, a la relatividad en los valores que también acabamos de ver. La siguiente etapa, como hemos dicho, es establecer medidas correctoras. Por ejemplo, perfil edáfico, zonas con césped. Bien, la última capa no la tiremos, sino que la coloquemos para reutilizarla, es decir, cogemos los tepes de césped, los quitamos y los volvemos a reutilizar cuando cerremos. Y hagamos, naturalmente, terminemos de hacer el bancal y luego, por supuesto, meter la cimentación. Regar para evitar el polvo, es una medida cuando se produzca o hagamos los viales, pues reguemos para evitar el polvo. Procurar que los desmontes no queden totalmente vistos en tierra, sino que sembremos determinadas plantas para que cubran más rápidamente posible y eviten la erosión. El acopio de tierras, pues procurar que no altere el perfil del terreno. Sembrar árboles para hacer lo que decíamos, una pantalla delante de la instalación de forma que no destroce tanto el paisaje y que no se generen sombras. Trasladar zonas de fauna arbolado a otras zonas, digamos, que hemos dicho la actuación compensatoria, por ejemplo. Esto supone una nueva valoración cuantitativa de la matriz que lo dejo para que vosotros lo hagáis como ejercicio adicional y ver lo que sale en este caso. Bien, esta es la evaluación, este es el estudio de impacto ambiental que hace el técnico, como decíamos. Por un lado está el estudio de impacto ambiental y por otro lado está pues la evaluación del impacto ambiental y finalmente lo que hace la administración, que es dictar la declaración de impacto ambiental o la DEI, declaración de impacto ambiental positiva o negativa.
Bien, entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, pues una vez presentado el estudio de impacto ambiental que hemos hecho, que lo hace un técnico, naturalmente se analiza el proyecto, los objetivos, la identificación de las acciones, se detecta alcance, etcétera, etcétera. Se estudia el medio por parte de la Administración, ya se han dado pinceladas en el estudio de impacto ambiental, pero la Administración tiene obligación de volver a reestudiarlo. El medio biótico, el medio socioeconómico, naturalmente, y con esto se identifican los impactos. Se predice y evalúan los mismos. Puede ocurrir que haya alternativas, entonces esas alternativas se comparan y se seleccionan, estableciendo medidas correctoras, naturalmente. Pero puede ser que no haya alternativa. En este caso hay que preguntarse si hay medidas correctoras. Si hay medidas correctoras, pues seguimos por la misma línea. Si no hay medidas correctoras, pues teóricamente, y se produce mucho impacto, el informe puede llegar a ser negativo y se produce un dictamen administrativo de proyecto rechazado. En el caso de que apliquemos medidas correctoras y el impacto disminuya considerablemente, se obtiene un informe positivo. Previamente se somete a la participación ciudadana y se hace la declaración de impacto ambiental. Proyecto aceptado, dictamen positivo, que es la declaración de impacto ambiental o el informe ambiental, dependiendo de cómo sea la obra en sí. Entonces, por esto ya estáis viendo, existe el estudio de impacto ambiental, que es el que hace el técnico, la evaluación del impacto ambiental que hemos visto, cómo sigue la administración el impacto, y finalmente declaración de impacto ambiental positiva o dictamen administrativo de proyecto rechazado. Con esto concluimos la práctica y podéis, por efecto, ver los distintos proyectos que se han metido en el apartado, digamos, para que se pueda, como ejemplo de lo que se puede hacer.